Hola, 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 muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos por ahí, Renato, buenas noches, buenas noches. Nicole, bienvenida, bienvenido Andrés, buenas noches. Eric Jefferson Belén, buenas noches y bienvenidos, buenas noches por ahí. Sara Elena, buenas noches. Falta la salsita. Ya estaba por ahí, me olvidé de ponerlo, lo dejé aquí activado y me olvidé de ponerlo. Buenas noches. Sí, Belén, faltó la salsita, dice por ahí. Igual, vamos con todo, chicos. Buenas noches a todos. Bienvenido por ahí, Javier. Bienvenida, Pamela. Buenas noches. Vamos comenzando una semana, todavía estamos pocos porque somos muchos, pero antes de comenzar quiero compartirte un vídeo por ahí rapidito mientras van llegando tus compañeros, ¿sí? Por ahí a dar lo mejor en esta semana. Estamos iniciando semana, así que con todas esas ganas, con toda esa, digamos, mente positiva, a dar lo mejor. Y siempre, por favor, consultando, preguntando durante la sesión. Vamos comenzando. Quiero compartirte por acá un vídeo cortito mientras van llegando tus compañeros. Quiero que lo observes y luego me comentes, ¿sí? Me comentas al finalizar el vídeo. Déjame por acá. Ahí está. Escúchame, por favor. Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio. Pero aquí entre amigos, igual de vez en cuando, tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche, estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único, además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía, lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, y me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo no tartamudeaba. Eso era genial para un crío de 8 años tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, profesor de matemáticas, cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, me hace un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0 mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, ¿un 0 por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios, era un tío, era incontenible. Vocabulario, alto, leía
en casa el diccionario para buscar palabras nuevas. Mira si era un bicho raro. Era un cero injusto. Y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo durante toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque eres un inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo, el que pega es un cobarde cagado de miedo, que tiene tanto pánico a la vida, que emplea su violencia para acusar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte, nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado. Lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis. Sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer. Absorber la vida como esponja. Coméntame, ¿qué tal te pareció por ahí? Coméntame, por favor. Hola, profesor. Creo que es un video bastante motivador, ¿no? Que alienta a que podemos ir tras los sueños y que no nos dejemos, no nos dejemos llevar por opiniones de terceros, ¿no? Que finalmente creamos en nosotros y que vayamos por nuestros sueños, lo que nos gusta, por nuestra pasión. Y es un video bastante bonito para iniciar la clase de hoy. Así es, Gracias, así es. profesor. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Es muy cierto, ¿no? Es muy cierto lo que nos comenta su compañera, ¿no? Es muy cierto. Así es, ¿no? Simplemente el mensaje que nos deja este señor Sierra, ¿no? Es súper importante, ¿no? Lo importante es que tú confíes en ti mismo. Lo que digan los demás no importa, no interesa. Lo que digan los terceros le pertenece a ellos, no a ti. Cree en ti y simplemente sigue adelante. Exactamente, Lucero. Exactamente. Eso es lo que debemos tener siempre. Siempre tenemos que confiar en lo que hacemos. Así es, Andrés. Así es. Así es. Entonces, por ahí yo te digo, sigue adelante. Va a haber dificultades en la vida siempre. De hecho, que va a haber dificultades, pero tú eres el que decides qué es lo que quieres en la vida y cómo quieres avanzar, por qué camino debes tomar. Lo importante también dentro de todo ese proceso de que tú vayas comenzando, vayas empezando, simplemente que te haga feliz, ¿no? Trabajar en donde no te sientes bien, pues de nada sirve. Entonces vamos comenzando con ese mensaje y a dar lo mejor de ti, preguntar. Voy a tratar de hacer lo más práctico posible, por favor, en este tema. Antes de comenzar, también quería comentarte, ya la próxima semana estamos en la 5ª semana, viene a ser tu primera evaluación continua. Lo que quiero proponerte es algo para la próxima semana. Quiero hacer un porque a veces tuvimos acá, estaba esperando a la delegada,
me compartió su número, envié por ahí a su número y creo que era de su empresa porque me envió un mensaje donde digamos ahí me decía que quieres consultar de mi trabajo. Entonces dije, ese es de la persona, de repente es de su trabajo, mejor ya no lo seguí hablando. Pero igual, si no se pudo este sábado, yo creo que el lunes debemos hacer un súper repaso de las 4 semanas que hemos visto y luego, digamos, ahí se deja por ahí el trabajo. Pero lo importante, por favor, si hay una oportunidad de trabajar, digamos, por ahí, siempre te he dicho, el PSPP en una oportunidad muy aparte, sería fundamental, fundamental. Pero yo sí considero que el próximo, como son 18 semanas y he visto también, he estado revisando la programación que termine la semana 15-16, entonces por ahí podemos hacer ahorita un repaso para ir bien, digamos, por un camino muy bueno para, digamos, para mejorar, digamos, porque lo que hemos visto a veces con el tiempo de hora y media, hablamos la parte teórica y la práctica casi no se evalúa. Entonces, la próxima semana, el próximo lunes, que es tu primera evaluación continua, será un tiempo para que subas el examen, pero nos vamos a ir netamente a la práctica, cómo trabajamos ejercicios, cómo trabajamos casos, cómo lo analizamos, cómo interpretamos, qué mensaje nos está dando para entender que realmente el curso de estadística es fundamental para la investigación o, digamos, dentro del emprendimiento. ¿Correcto? Ahí está. Me dice por acá, profesor, la evaluación que sean los 2 trabajos que hicimos. No, Andrés, a nosotros, mira, te comento por ahí la evaluación, digamos, con la evaluación continua 1, lo voy a considerar dentro de un cuestionario con preguntas y respuestas que marques, pero, digamos, por ahí tienes que analizar en un Excel adecuado, digamos, los cálculos y por ahí ciertas interpretaciones, ¿correcto? Saber cómo se interpreta especialmente esos resultados. Vamos entonces vamos trabajando, voy a quitar por aquí la cámara, vamos empezando y vamos a ver qué nos toca hoy día, qué vamos a ver de la misma manera, por favor, interactúa. Correcto, interactúa, por ahí nos están diciendo, sería bueno, repaso total, exactamente, sí, yo creo que el repaso, sí, por ahí estamos un poquito para hablar de eso, sí, exactamente, por ahí lo estoy leyendo sus mensajes. Vamos comenzando esta semana de la misma manera, por favor, pregunta, consulta, si no entiendes. A veces son primeros temas que vas a escuchar de repente de la estadística y algunos que de repente han llevado, vamos a reforzar por ahí. Vamos comenzando con este mensaje. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes como tú, es una oportunidad. Entonces, aprovecha las oportunidades que tienes en la vida. Recuerda que tenemos 24 horas para aprovechar esas oportunidades. Nos regala cada día, ¿no? 24 horas. Tú sabes cómo aprovechar ese tiempo, las oportunidades que se presentan. Vamos comenzando entonces con ese mensaje y empezamos a hablar un poquito. Esto lo hablamos, esto ya lo conversamos. Y voy a comenzar por acá. Observa esta imagen. ¿Qué peculiaridad tiene esta imagen? ¿Qué puedes encontrar en esas imágenes? Coméntame por ahí por el chat. A ver, descifra esas imágenes de esas mariposas. Vamos ahí. Coméntame por favor. ¿Se escucha? ¿No se escucha? De repente estoy hablando y no me escuchan. Coménteme, por favor. ¿Sí se escucha? De diferentes colores, diferentes especies, me dice por ahí, correcto. Pero hay algo en especial en el color de ellas, mira, ve. Míralo su color. Vamos por aquí, te presento otras imágenes y observa las siguientes imágenes según su color. Según el color, ¿qué es lo que puedes decir de esas dos imágenes? Empezando por las mariposas. ¿Qué pasa con las mariposas? Observa el color. Observa, digamos, ahí está.
Son heterogéneas, dice por ahí Thais, muy bien, son heterogéneas. Colores mixtos, ya. Ahí está. ¿Correcto? Vamos ahí tenemos ahí. Vamos pensando por ahí, a ver qué dicen los demás. Tienen alta variabilidad, nos dice por ahí Jesús, correcto, vamos por ahí. Yo te pregunto acá, mira lo que vamos a analizar un poquito el color. Color marrón, tienen color, me dice, tienen en común el color marrón. Vamos por ahí, correcto. Vamos por acá pensando un poquito. Aquí nos están dando algo de información. Nos dice, dos mariposas tienen sus alas de color diferente. Sin embargo, la otra tiene el mismo color. Mira, estas dos de acá tienen de diferente, digamos, color sus alas, ¿no? Las alas son de diferente color. Mientras que esta mariposa, si tú lo observas bien, la de acá, ¿qué tal simetría que tiene, no? ¿Qué tal simetría que tiene esta mariposa? Mientras estas de acá no son simétricas respecto a su color. Digamos, la proporción, el tamaño, sí, porque si nosotros habláramos, digamos, del número áurico, ¿no? Del número, digamos, de Dios, como le dice es interesante hablar del número áurico, es, digamos, la proporción divina, como se le llama también, pero no estoy hablando muy aparte de ello. Mira lo que nos están hablando sobre estas maripositas. Aquí tienen diferente color, mientras que esta sí tiene la misma color, los mismos, mira, para las ambas alas, ¿no? Las ambas alas tienen la misma color, los mismos, digamos, imágenes, todo eso, ¿no? Es decir, estas alas de acá, si nosotros observamos respecto, digamos, a su color, son proporcionales o son iguales, son simétricas, digamos ahí. Son simétricas. Correcto. Mientras que estas de aquí son asimétricas dependiendo al color que estemos analizando. Mira, uno es de color negro, el otro mira de otro color acá. Mira lo mismo. Mira en el caso, por ejemplo, de acá del gato, ¿no? El gato tiene dos colores en la cara. Hay simetría acá, mientras que en el otro gatito, mírame, hay una simetría, ¿sí o no? Ahí está. Así es, por ahí nos está diciendo Bruno. Correcto, mira lo que nos está diciendo digamos, la carita de este gatito, ¿no? Ahí no hay simetría entre ellos, ¿no? Exactamente, son iguales especies, pero diferente color. Entonces, a partir de ello, nosotros, ¿a qué conclusión llegamos si nosotros nos podemos atigatos? Santiago dice, son atigatos, dice, ahí está. Vamos ahí. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Son simétricas estas imágenes? ¿Son simétricas estas mariposas, las tres? ¿Son simétricos estos gatos respecto al color de su, digamos acá? Un poquito que por ahí nos está diciendo algo, un mensaje, ¿no? Entonces, mira, yo te propongo estas imágenes, quiero hablarte un poquito cuando nosotros analizamos por ahí de repente, analizamos datos, hay datos donde, digamos, las ventas son homogéneas o de repente las ventas son, digamos, simétricas. La cantidad de los datos de esas observaciones son simétricas, digamos a eso, ¿no? Simétricas en la distribución de ello. Correcto, tiene diferentes características, correcto, diferentes características. Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poquito si estos datos son asimétricos o simétricos respecto a digamos, a una tendencia, a una posición, es decir, en referencia de repente a las medidas de tendencia central, que es la mayormente se trabaja. Cuán dispersos están entre ellos. Eso es lo que hemos visto nosotros. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de las medidas de dispersión.
cuán dispersos estaban los datos, el coeficiente de variación de manera porcentual, cuánto nos medía, ¿no? Cuánto nos medía, digamos ahí, digamos cuánto por ciento nos representaba esa dispersión entre esos datos. Lo que vamos a ver ahora nosotros es un poquito por acá las medidas de forma de la distribución. ¿A qué se refiere cuando me dice medidas de forma de la distribución? ¿Cómo están, digamos, ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo se muestran? ¿Cómo se presentan esos datos u observaciones, no? Si tienen de repente, si hay un sesgo hacia la izquierda, hay un sesgo hacia la derecha, dependiendo a ellos. ¿Qué significa cuando digo sesgo a la derecha? Es decir, si hay mayor concentración a una parte o menor concentración a otra parte, dependiendo a qué, a cierta medida que nosotros debemos tener en cuenta, especialmente la mediana, ¿no? Especialmente la mediana o la moda o también la media o promedio. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar hoy día. Entonces, lo que nos piden en esta sesión es un poquito, ¿no? Al finalizar la sesión, me dice el estudiante, resuelve problemas contextualizados al ámbito de los negocios mediante la interpretación crítica de las medidas de la forma de distribución. Correcto. Vamos a aplicar Excel. Yo sé que el PSPP por ahí nos va a ganar el tiempo, pero si nos da el tiempo, en buena hora. Pero lo importante acá, tú te preguntarás, ¿y para qué me va a servir estas medidas de la forma de la distribución, ¿no? ¿Cómo están distribuidos esos datos? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Dónde se concentra más, digamos, dónde se concentran más los datos? Respecto a la media o el promedio que vamos a trabajar. Entonces, a partir de ello, vamos a ver esas medidas de forma de la distribución. Voy a presentarte ciertos gráficos por ahí para que tú me captes más la idea. Pero primero vamos a definir qué significa medidas de forma de la distribución. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Me dice, mira, las medidas de forma de... Hemos visto medidas de tendencia para recordar un poquito, ¿no? Hemos visto medidas de tendencia central, es decir, hemos visto todo esos, digamos, la representación de esas medidas, ¿no? La representación. ¿Cuál es lo que nos representa en esas medidas, digamos, de tendencia central que ya hemos visto? Hemos visto las medidas de localización, cuando yo quiero localizar cierto porcentaje, cuando me están hablando, ¿no? Las medidas de variabilidad, cuán dispersión tienen esas, digamos, los datos respecto al promedio, cuán dispersos están los datos, ¿correcto? A través del coeficiente de variación. Aquí lo que nos está pidiendo es otra medida, otro tipo de medida, pero nos está diciendo acá, mira lo que nos dice la definición. No son indicadores o medidas estadísticas que permite identificar si una distribución de frecuencia presenta uniformidad. Es decir, nos va a mostrar qué formas presentan los datos, cómo están, si los datos son simétricos o asimétricos. Si los datos son simétricos o asimétricos, así como también si es alargada o aplanada la curva. Es decir, vamos a ver gráficas. Vamos a ver gráficas para saber si es alargada o aplanada. Pero, ¿qué significa ser alargada y qué significa ser aplanada? En referencia a esos datos que vamos a analizar. Correcto. Entonces, partiendo de ello, nosotros nos vamos a encontrar por acá con las medidas de la forma de la distribución, que son dos medidas. No sé si lo conoces por ahí, te presento a una, la asimetría, y otra es la kurtosis. Aquí tenemos que tener en cuenta a qué se refiere con asimetría, a qué se refiere con kurtosis. Correcto.
asimetría. Entonces, partiendo por ahí de la asimetría, mira, vamos por ahí un poquito con los conceptos. Me dice, la asimetría, esta medida indica el grado de simetría o asimetría que presenta la distribución de frecuencia de una variable respecto a la media aritmética. Mira lo que nos está diciendo, claro. Nos indica el grado de simetría o asimetría que presenta la distribución de frecuencia de una variable respecto a la media aritmética. ¿Cómo está variando? Entonces ahí me dice, sin necesidad de hacer una representación gráfica. Entonces la simetría, podemos determinar un coeficiente de simetría sin hacer una gráfica y saber si los datos son simétricos o si los datos son asimétricos. Si hay un sesgo a la izquierda, si hay un sesgo a la derecha. ¿Qué significa el sesgo? Cuando hablo de sesgo, dice el profesor, ¿qué significa el sesgo? El sesgo a la izquierda quiere decir que hay menor concentración de los datos a esa zona. A esa zona. A eso se refiere. Mientras, mira, si nosotros lo vemos gráficamente, te muestro aquí gráficas pequeñitas. Si nosotros observamos que los datos tienen esta forma gráficamente, me está diciendo que son ¿qué? Mira las proporciones para ambos. Mira las proporciones para ambos. ¿Tú qué crees esta gráfica? ¿Sería simétrica o asimétrica? Coméntame por ahí. Sería simétrico, correcto. Entonces me está diciendo que los datos se distribuyen respecto a la media aritmética de forma simétrica. En cambio, si yo te presento esta gráfica, mira, esta gráfica, ¿qué está pasando con esta gráfica? ¿Qué nos está mostrando esta gráfica de acá? Mira, ¿dónde se concentran más los datos? ¿A la izquierda o a la derecha? Es asimétrica porque ya los datos se están concentrando más a la derecha, ¿no? Se están concentrando más a la derecha. Son datos ya asimétricos. Correcto. De la misma manera vamos a tener esto. Mira, ve, cuando los datos se concentran más a la izquierda. Esto quiere decir que tiene, digamos, a la derecha, esta colita más grande significa que este es el sesgo. Significa que estos datos son más dispersos. Son más dispersos. A eso queremos llegar en un análisis de datos. Te voy a mostrar una imagen y por la imagen también lo vas a visualizar en un, digamos, en un histograma o en un gráfico, digamos, de barras, ¿no? Para poder determinar por ahí. Asimetría a la derecha, por ahí. Correcto. Y cuando hablamos de kurtosis, la kurtosis me dice, kurtosis son curvas. Si la curva es alargada, o es achatada, o es simplemente una curva normal. Entonces, mira lo que nos dice la kurtosis. ¿Qué es lo que mide? La kurtosis mide el grado de concentración que presenta la distribución de frecuencia de una variable con respecto a la media también. Es decir, ¿dónde se concentran más los datos en referencia a la media? Si se concentran cerca a la media o de repente se concentran, son dispersos respecto a la media, o si tienen una concentración normal. Por ejemplo, aquí nos están dando, mira, nos están dando, estas son digamos, las curvas de kurtosis. Tenemos 3 curvas igual que arriba. Lo único, la diferencia que la simetría, mira, la diferencia entre la simetría, son curvas que vamos a evaluar, ¿no? Son curvas. Entonces, simplemente la simetría me dice si hay la misma distribución para ambos. Aquí me está diciendo hacia dónde va, ¿no? Si, digamos, si la concentración de los datos está a la derecha o a la izquierda. Mientras que la kurtosis simplemente me dice en qué, digamos, nos mide el grado de concentración de los datos, ¿no? El grado de concentración. Si se concentran más
digamos, a la media aritmética, esa gráfica va a tener un nombre específico. Se llama una distribución leptocúrtica. ¿Qué significa lepto? Largo, alto. Es decir, aquí tiene, mira, ve, una altura más grande. Es decir, se centra más en la media los datos. Luego me dice la distribución mesocúrtica. Meso es medio, es decir, una distribución normal de los datos. Y hay otra distribución que es platicúrtica. Plato me dice plana, es decir, los datos están más dispersos. Los datos se encuentran más dispersos en relación a la mediana. ¿Correcto? En relación a la mediana. Entonces, partiendo de ello, vamos a analizar por acá mediante esta gráfica. Mira aquí, yo te presento 3 gráficas para hacerte, digamos, un poquito entender un poquito mejor lo que estábamos hablando. Aquí tenemos aquí 3 gráficas diferentes. Si nosotros trazamos la media, la mitad de esta gráfica, es por eso cuando te ponía la carita del gato o la carita o digamos las alas de las, digamos, de la mariposa, te decía si son simétricos o no simétricos o asimétricos, ¿no? Mira, la del medio, esta de acá del centro, yo trazo por acá la media como me dice de 0 a 18, la media sería 9. Nosotros nos estamos dando cuenta que los dos lados que estoy trazando por acá son simétricos, son iguales, correcto, es simétrica. Mientras que si nosotros, cuando decimos simétrico, quiere decir de la línea hacia la izquierda representa el 50% de los datos y de la línea para acá representa el otro 50% de los datos. Lo mismo acá, mira, voy a trazar por acá. Miren en esta de aquí, en esta gráfica de la izquierda. Yo te pregunto, ¿dónde se concentran más los datos? ¿Dónde se están concentrando más los datos? ¿A la izquierda o a la derecha? En esa gráfica. ¿Ya es simétrica o asimétrica? A la derecha, correcto, se concentran. Es esa asimétrica, porque la concentración de los datos se encuentran acá. Correcto. Esto quiere decir que el sesgo es hacia la izquierda. Quiere decir que en la parte izquierda los datos son más dispersos. Mientras que aquí son casi parecidos, ¿no? Ahí está. Por ahí hay un audio, por favor. Listo. Mira la siguiente imagen. Mira la siguiente imagen. En la siguiente imagen también voy a trazar por la mitad y darte cuenta hacia dónde se concentran más los datos. Aquí se concentran en la parte izquierda. Esto también es asimétrica. El sesgo sería hacia la derecha. Cuando digo sesgo, quiere decir que hay mayor variabilidad de los datos. Mayor variabilidad de los datos en esta parte. Entonces, cuando nosotros queremos hablar por aquí de los tipos de curva de distribución asimétrica, partimos de ese gráfico para que tú me captes mejor la idea. Entonces, aquí vamos a entender un poquito más. Mira, la gráfica o la curva de asimetría sería de esta manera. Y si nosotros partimos acá, si nosotros nos damos cuenta, al ser simétrico, quiere decir que esta parte de la izquierda representa el 50% y el otra parte el 50%. Yo te pregunto acá, a ver si me capta la idea. Si al ser simétricos, es decir, este es un reflejo de este lado al otro lado, este punto máximo hacia acá, ¿qué vendría a ser de los datos? ¿Qué vendría a ser? ¿Es una tendencia, sí o no? Es una tendencia. El promedio, correcto, la media. ¿Qué más?
También podría ser que la mediana o no. También podría ser la moda o no. Correcto, exactamente. Al ser simétrico, me está diciendo que la media, la mediana, correcto, y la moda son la misma. O simplemente están muy cerquita entre ellas. De repente es un poquito por ahí, de repente el promedio es 10.1, el otro es 10 y el otro también es 10, pero están muy cerquísima entre ellos. En sí debe ser, pero también, digamos, por ahí veamos un poquito que se puede mover ahí por decimales. Ahí está. En cambio, aquí tenemos que entender qué mensaje me está diciendo esta imagen. Indica que hay aproximadamente, mira, por eso te digo, ¿por qué te digo aproximadamente? Porque aquí va a oscilar entre ciertos valores, correcto, entre menos 0.05 y más 0.05. Por eso yo estoy diciendo que es aproximadamente la misma cantidad de valores a la izquierda y a la derecha. Ahí está. Correcto. Entonces, a esto ya sabemos que se le llama curva simétrica o curva de distribución normal. Profesor, disculpa, una pregunta. ¿Por Dime. qué podría, sí no entendí el concepto de que podría ser la media o la mediana, pero no me quedó muy claro por qué sería la moda? Porque la moda es el valor que más se repite, ¿no es cierto? Exactamente. Ajá, no me queda claro por qué sería también la moda. La moda, ¿por qué la moda? Si tú ves los tres gráficos, la moda es el punto más alto, ¿sí o no? La moda se va a encontrar entre 12 y 14 en la primera gráfica. Ya. En la segunda gráfica entre 8 y 10. En la tercera gráfica entre 4 y 6. La moda va a ser el punto más alto. ¿Me entiendes? Automáticamente la moda va a ser eso. Entonces aquí, al ser esto simétrico... claro, porque igual está en el medio. ¿Sí? ¿Me captaste la idea? Ahí está. Sí, ya lo entendí. Ahí está. Entonces, ahí. Listo. Ahora vamos. Vamos aquí. Vamos con la siguiente. En la primera imagen, la curva sería de esta manera. Ahí me dice, porque los números se van a congregar más en el punto más alto. Exactamente por ahí. Excelente por ahí, Bruno. Mira aquí en la siguiente imagen. La siguiente imagen, la gráfica vendría a ser por acá esto, ¿no? Así, mira, tiene esto. La concentración está a la derecha. Entonces nosotros, la media no puede ser, la medio promedio no se va a ubicar acá. Se va a ubicar menor por acá. Correcto. Aquí ahí se va a ubicar el promedio. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir cuando nosotros tenemos una gráfica de esta manera o una curva de esta manera? Indica que los valores de la derecha, estos de acá, donde se concentran más, ¿correcto? Los valores de la derecha de la curva se encuentran por encima de la media. La concentración, es decir, acá, los valores más agrupados, es decir, menos dispersos, se va a ubicar por encima de la media en esta zona de acá. ¿A qué quiero decirte para que me captes la idea? Imagínate, yo estoy evaluando, digamos, tu primera evaluación continua y pum, veo las notas. Y yo veo que la media es 16. Y de 16, la mayoría, digamos, por acá de los estudiantes están en este grupo. Y la minoría por acá está por acá. ¿Me entiendes? A eso se refiere. Aquí hay mayor dispersión y aquí hay más, digamos, aquí hay mayor dispersión y aquí hay menor dispersión entre esas notas. A eso se refiere. Por eso también podemos decir, indica que hay, mira, indica que hay mayor valores separados a la izquierda de la curva, es decir, debajo de la media. Aquí está debajo de la media. Y a la vez también podemos indicar que hay sesgo hacia la izquierda.
Por eso te decía, cuando hablo del sesgo, porque de repente por ahí encuentra, dice, ¿qué es el sesgo? Significa que los datos a ese lado se encuentran más dispersos. Más dispersos. Correcto. Y ese punto más alto, no te olvides, ese punto más alto por ahí tenemos que tener en cuenta qué significa, es la moda, ¿no? Ahí está. Cuando nos encontramos con una curva de esta naturaleza, estamos hablando de una asimetría negativa a la izquierda. Una curva asimétrica negativa o a la izquierda. ¿Correcto? Ahí está. ¿Cuál es la característica que yo debo tener en cuenta en una curva, digamos, de asimetría negativa? Debo tener en cuenta que la moda siempre va a ser mayor que ¿quién? Ahí está, mira esta relación. La moda va a ser mayor que la mediana y la mediana va a ser mayor que el promedio. Correcto, esta relación yo debo encontrar. Esa es la característica que es fundamental para tenerlo en cuenta. Correcto, en este caso, mira, las tres medidas, digamos, son casi aproximadamente iguales. Por ahí un poquito pequeñito decimales que podría variar. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Tenemos ahí. Con respecto a la tercera gráfica, la curva mira cómo va a representarnos. Si tú te das cuenta, la mayor concentración está hacia la izquierda. Hacia la izquierda, correcto. Aquí va a estar, digamos, el promedio. El promedio, mira, ¿por dónde está? Ahí está, es lo contrario a lo que te decía acá, ¿no? Es decir, los datos se concentran en esta parte. Aquí está. Ahí tenemos entonces. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos indica? Los valores agrupados indica que hay mayores agrupados a la izquierda. Aquí, a esta zona, más agrupados a la izquierda de la curva, más concentrados en esta zona. Es decir, ¿debajo de qué? De la media. Porque esto es la media, este es debajo de la media y el resto de datos son encima de la media. Ahí tenemos. Y la otra parte son más separados. Y aquí vamos a decir que el sesgo es a la derecha. Entonces, cuando encontramos una curva de esa naturaleza, estaríamos hablando de una asimetría positiva a la derecha. Una asimetría positiva a la derecha. ¿Correcto? ¿Qué características debemos evaluar aquí? Estas tres, lo mismo, ¿no? Que la moda aquí es lo contrario a la primera. La moda va a ser, digamos ahí, ¿no? Ahí está, mira, la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que el promedio. Entonces, estas son características fundamentales cuando tú ves un coeficiente de correlación. No, sí, perdón, de asimetría, coeficiente de asimetría. No significa todavía ver la gráfica, sino ya por lo siguiente que vamos a ver ahora, ¿no? Lo siguiente, aquí tienes de repente por ahí estas siglas para que digas qué significa media, moda, mediana y coeficiente de asimetría. Cuando digo coeficiente de asimetría, que lo vamos a ver luego, si el coeficiente cuando tú ya lo evalúas con una fórmula o de repente con funciones de Excel o de repente con el PSPP, si el coeficiente es menor que 0, es decir, negativo, o 0 punto menos 0 punto tanto, estoy hablando de una asimetría negativa, con un sesgo hacia la izquierda. Si aquí nosotros encontramos que el coeficiente es igual a 0, estaríamos hablando de una simetría o una distribución normal de los datos. Mientras que acá estaríamos hablando que si el coeficiente es mayor que 0, estaríamos hablando de una asimetría positiva a la derecha, con un sesgo a la derecha. ¿Correcto? No sé si me captaste, por favor, coméntame, ¿te quedó clarito por ahí a qué significa asimetría, las curvas de distribución según su asimetría? ¿Todo claro, por favor, coméntame? ¿O tienes alguna duda?
Todo claro, muy bien. Vamos entonces, si hay preguntas, por favor, hazlo, ¿sí? Me dice Santiago más o menos. Pregunta Santiago, ¿qué es lo que de repente por ahí, digamos, tienes esa dificultad? Hazlo con toda confianza. Hazlo con toda confianza. Simplemente acá es ver si son asimétricas o simétricas, nada más las curvas. Vamos ahora aquí. ¿Cómo determinamos el coeficiente de asimetría? Aquí sí vas a encontrar un montón de fórmulas, cómo lo determinas para datos, digamos, aquí tenemos el coeficiente de Fisher, el coeficiente de Pearson y el coeficiente de Bowley. El coeficiente de Bowley. Entonces acá, ¿cómo determino? A veces me dicen, profesor, ¿y qué? ¿Los resultados de los tres coeficientes van a ser iguales? No, va a haber diferencia. Va a haber diferencia. Simplemente debe cumplir lo que mencioné anteriormente. Si es mayor que 0, puede ser que el resultado, de repente el coeficiente de Fisher me salga otro resultado, pero yo tengo que valerme si es mayor que 0, si es igual a 0 o digamos menor que 0. No importa que salga diferente, no vas a estar comprobando. Si quieres puedes trabajarlo, comprobar las diferencias entre los tres. Porque aquí, mira, Fisher trabaja como contra datos no tabulados. Puedes trabajar acá, sumando, restando, aquí esto, trabaja de esa manera. Algo parecido a lo que trabajábamos anteriormente con datos agrupados, no agrupados, ¿no? Donde n es la muestra, ahí está la mediana y la desviación estándar. Trabajan siempre con la media y la desviación estándar, porque la desviación estándar nos dice la dispersión entre, digamos, entre los datos. Ahí está. Y para datos tabulados, simplemente lo que está agregando es multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta simple. ¿Correcto? Cuando hablamos ya de Fisher, cuando ya hablamos el coeficiente de Pearson, Pearson no se enfoca mucho, digamos, en armar sumas de números, sino él ya directamente va a trabajar ¿con quién? Con la moda, la media y la desviación estándar. Aquí tú vas a encontrar de repente fórmulas de esta naturaleza. Cuando tú utilizas esto de acá, es cuando tú identificas que hay una sola moda. Una sola moda. Cuando hay varias modas o digamos los datos son multimodales, utiliza este coeficiente de asimetría. Entonces, esto es para unimodal y esto es para multimodal. ¿Correcto? Ahí lo tienes. Mientras que cuando hablamos de Bowley, Bowley ya no utiliza aquí esto, sino utiliza ya los cuartiles. Ya utiliza los percentiles. Él trabaja con ello. Entonces aquí, Bowley trabaja con los cuartiles, ¿no? Con los cuartiles. Y también trabaja con los percentiles, que al fin y al cabo el cuartil y el percentil es lo mismo, simplemente que acá yo tengo que trabajar las posiciones de 1 en 1 y aquí de 4 en 4, ¿no? De 3 por separado. Sabemos que el cuartil 3 me representa el 75%, pero Bowley lo trabaja con estos datos de acá. Con esos datos. Entonces aquí tienes para que tú escojas de repente, pero profesor, si yo estoy en Excel, ¿hay una fórmula de frente? Sí, también, pero te estoy aclarando que también hay esos coeficientes, ¿correcto? Ahora, ya tenemos ahí los coeficientes de asimetría. Ahora simplemente, ¿qué debemos tener en cuenta para interpretar el coeficiente de simetría? Tanto para Fisher, tanto para, digamos, para Pearson, tanto para Bowley, la interpretación va a ser la misma. Aquí sí ten en cuenta lo siguiente, cómo lo vamos a interpretar. Mira los coeficientes entre qué, digamos, intervalos van a oscilar. ¿Sí? Porque eso es lo que vas a interpretar. Por eso yo te decía, cuando yo te decía anteriormente, digamos ahí, aproximadamente iguales,
es porque voy a ver si el coeficiente de asimetría está entre menos 0.5 y 0.05, yo voy a decir que esos datos son simétricos. Esa curva es simétrica, ¿correcto? Cuando yo voy aquí desde 0.5 hasta 0.3, yo voy a decir moderadamente simétrica, ¿correcto? Moderadamente simétrica. Mira, voy a la parte de los negativos. Si yo me encuentro desde menos 3, desde 0.3, perdón, no desde menos 3, desde 0.3 hasta menos 0.05, también es lo contrario, ¿no? Lo que hablábamos arriba, moderadamente simétrica. Ahora, si yo voy, ya estoy pasando de 0.3 a 0.6, es decir, 0.4, 0.5, o si hay más decimales más pequeños, también, ¿correcto? Hasta 0.6 estoy hablando de una moderadamente asimetría positiva. Asimetría positiva. Y lo contrario también es acá, cuando me sale en este coeficiente, ¿no? De asimetría positiva, moderadamente asimetría negativa, la otra parte. ¿Correcto? Y ya cuando supera el 0.6, simplemente decimos que es una simetría positiva fuerte. Y acá de la misma manera, si está, digamos, si el coeficiente de variación es menor a 0.01, te da, digamos, 0, o digamos 1, 1.5, 2.5, quiere que decir los datos son súper dispersos, ¿no? Súper dispersos. La simetría, ahí hay una simetría negativa fuerte. Entonces yo sí te diría, toma una captura de pantalla esto porque ese es súper importante para tus interpretaciones, porque más adelante en problemas te voy a decir qué y cómo interpreto esto. ¿Es una simetría fuerte o es simétrica simplemente o una asimetría moderadamente positiva o negativa? Ahí tienes, digamos, para interpretar. Veamos un ejemplo para que me capte la idea. Mira, vamos a hablar del coeficiente de asimetría. Aquí nosotros tenemos los siguientes datos, me dice. Los siguientes datos corresponden a las ventas de autos que realizan 24 trabajadores durante los últimos meses en la empresa Kia Ales, dice, ubicada en Cercado de Lima. Estos son los resultados de las ventas de esos 24 trabajadores. ¿Qué es lo que me preguntan a nosotros? ¿Qué es lo que nos preguntan? Determina el coeficiente de asimetría e indicar qué tipo de distribución presenta. Si su distribución de esas ventas son simétricas o si su distribución es asimétrica a la izquierda o hacia la derecha. Porque ahí me dice, ¿y hacia qué dirección se encuentran sesgados los datos de la variable? Vamos a analizar estos datos. Empezamos a analizar. Mira, ahí si tú quieres trabajarlo digamos, sin agrupar, ahí para ordenar los datos, y ahí te das cuenta un poquito, mira, aquí hay 2 unos y por acá hay 2 sietes. Por acá hay 3 2 y por acá hay 3 6. Aquí hay, mira, 4 3 y 4 5. Aquí, mira, estos son. Yo te pregunto, sin analizar nada, ¿cuánto crees que puede ser el coeficiente de asimetría? Coméntame por ahí. Mira, yo te he puesto ahí para que tú te des cuenta simplemente cuando tú organizas tu dato de esa manera, tú puedes decir que el coeficiente de aquí de asimetría va a ser simétrico. La curva va a ser simétrica o no. ¿Tú qué crees? Vamos a analizar para que te des cuenta. Ahí está. Vamos a analizar para ahí. ¿Simétrica, sí o no? Automáticamente te das cuenta que es simétrica, pero vamos a determinar. Si nosotros, ahí está. Si nosotros tenemos aquí
la organización de los datos es lo mismo esto con esto de acá. Mira, 1 tiene 2 ventas, es decir, me está hablando, ¿no? Si yo interpreto acá, de los 23 trabajadores, de los 24 trabajadores, 2 mencionan que realizan una venta, 3 mencionan que realizan 2 ventas, 4 mencionan que han realizado 3 ventas, 6 mencionan que han realizado 4 ventas y así sucesivamente. Mira, si tú te das forma casi simétrica, ¿no? No, aquí no hay asimetría sesgo a la izquierda. Mira los datos, 2, 3, mira, son simétricos. Son simétricos, ¿no? Es a la izquierda. Vamos a verlo. Ahora, nosotros tenemos acá. Si tú te das cuenta, yo puedo utilizar esa fórmula. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta aquí, yo te pregunto, esto es, aquí, antes de utilizar esta fórmula, pregunto, ¿cuál sería la moda? ¿Cuál sería la moda? ¿Cuál sería la moda? Coméntame a ver si me captaste porque hemos visto moda, todo eso. ¿Cuál sería la moda? 4. ¿Cuál sería la mediana? Son 24 datos. ¿Qué pasa si tengo 24 datos? Tomo los 2 del centro y si son iguales, simplemente digo ese dato. Ubico acá, se va a ubicar aquí estos 2 del centro. Quiere decir que la mediana también es 4. El promedio. ¿Tú qué crees el promedio? Tienes que sumar todo esto y dividirlo entre el total de datos, ¿no? También va a ser. Entonces, como es unimodal, yo puedo utilizar aquí la... Profesor, ¿y por qué no utiliza Fisher? Porque Fisher tienes que armar esta tabla más. Mientras que aquí, digamos, con Pearson simplemente ya conoce rápido el promedio, que lo puedes, digamos, utilizar, sacar rápido, ¿no? Ahí está la moda, la desviación estándar. Ya lo puedo trabajar con ciertas funciones. Entonces, nosotros evaluamos eso. Entonces empezamos aquí a trabajar la moda. Ya hemos trabajado, ya debemos saber qué función debo aplicar acá. Simplemente, para trabajar el promedio, utilizo la función en Excel, función promedio. Exactamente. Fisher lo que pide es lo que nos dice Bruno, armar otro cuadro más para trabajarlo ahí. Correcto. Exactamente. Fisher nos pide eso. Ahí está. Tú tienes la opción de utilizar a Fisher, a Pearson o a Bowley. Cualquiera de ellos te va a te vas a llegar a la misma, digamos, a la misma conclusión. No significa que si yo trabajo uno me va a salir otro y esto otro no. Llegas a la misma conclusión. ¿Correcto? Ahí tenemos. Promedio y vamos a obtener que aquí, si tú te das cuenta, va a ser 4. La moda, igual moda varios. En el Excel sí lo vas a trabajar como moda varios. A pesar porque esa, digamos, es la desventaja del Excel. No hay una donde dice, no, aquí trabájame con esto y trabájame con lo otro. Esa es la desventaja, digamos, por ahí. Trabajas con moda varios y te va a salir 4. La mediana, ya lo viste acá también, lo trabajo en Excel, mediana, igual mediana, selecciono mis datos y me va a arrojar 4. La desviación estándar, trabajas también. ¿Cómo se trabajaba? No te olvides la desviación estándar, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción? Desvístete, mujer, ahí está. Vamos ahí. Mentira, ¿cuánto me va a dar? 1.72. Aquí tiene muchos decimales, simplemente le he aproximado a 2 decimales. Ahí está. ¿Correcto? Ya tengo ahí, simplemente ahora reemplazo acá. Voy a utilizar. Y aquí automáticamente nomás, mira, ve. Si yo utilizo la fórmula 0 menos 0, perdón, 0 menos 0 digo, 4 menos 4, 0. Todo número dividido, perdón, todo 0 dividido en cualquier número siempre me va a dar 0. Siempre me va a dar 0. Automáticamente yo digo aquí el coeficiente de asimetría
es 0. ¿Qué conclusión llego? ¿Qué conclusión llego? Que la curva, ¿qué va a ser? Simétrica, ¿sí o no? Simétrica. Ahí está. Ahí está. Y en Excel, si quieres trabajarlo de repente el coeficiente de forma directa, sin aplicar esto, simplemente también hay una fórmula directa. Voy a aplicar igual coeficiente de asimetría, selecciono los datos y me va a arrojar 0. Mira, el Excel nos da también una facilidad. Imagínate el PSPP, qué más facilidad si quiero trabajarlo. Pero es bueno, digamos, ver cómo se está moviendo tanto todas las medidas para saber, digamos, con más exactitud cuál es el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Ahí está, nada más. Y aquí ya podemos nosotros interpretar, ¿no? Aquí ya nosotros vamos a interpretar, ya tenemos el coeficiente de asimetría. El coeficiente, entonces aquí decimos, se observa que la distribución de las ventas, mira, se observa que la distribución de las ventas presentan simetría respecto al promedio de las mismas, es decir, al promedio de las ventas, que en este caso son 4 ventas, respecto a ellas. Lo que se puede concluir que no existe sesgo en las ventas ni a la izquierda ni a la derecha, porque es simétrica. Porque es simétrica. A eso se refiere con respecto, darte cuenta aquí en los datos cuando lo organicé acá. Lo organicé los datos. ¿Correcto? En esta línea acá, si tú te das cuenta cómo se organiza de manera simétrica. Ahora, si tú quieres verlo gráficamente, sería esto. Gráficamente esto. Ahí lo tienes. Gráficamente. Digamos en gráfico de barras. Y si quieres verlo en la curva, también se puede verificar. Ahí, si tú de repente conoces, a esto se le llama digamos, la campana de Gauss, ¿no? Donde ahí Gauss trabaja las áreas debajo la curva, pero aquí no vamos a hablar de eso porque estaríamos, digamos, hablando de otras cosas, de áreas, de las probabilidades. No nos piden eso, no nos piden en esta sesión. La probabilidad, si yo encuentro por acá cierto punto y digo, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean tal? Ya lo trabajamos con la campana de Gauss, ¿no? La áreas debajo de la curva, pero eso no nos piden acá. Entonces ahí tienes un ejemplo para que te des cuenta. Que no importa que sea así, nosotros si yo tenemos datos lo analizo, simplemente veo el coeficiente e interpreto. Interpreto los resultados. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Pregunta rapidito, coméntame. ¿Me captaste la idea? ¿Me captaste la interpretación, más dicho, porque eso es lo fundamental, la interpretación del coeficiente de asimetría? Coméntame, por favor. ¿Todo claro? Listo, muy bien, correcto. Vamos ahí. Excelente. Ahí dice, más claro que el agua. Muy bien, Bruno. Excelente. Vamos ahí. Vamos entonces por ahí. Vamos ahora a ver la otra medida, la kurtosis, curvas. Si son alargadas, achatadas o normales. Vamos a ver con respecto a esos datos. Mira lo que me dice. Sirve para analizar el grado de concentración que presentan los datos de una variable respecto a la media. O también de repente tú quieres decir por ahí respecto a cualquiera, a la moda o respecto también a la... Tú, es dependiendo tú, de repente quiero, mira, esto a una tendencia enorme, la moda, entonces hago de repente por ahí también respecto a la moda. Correcto, y es la decisión que tú tomes. Ahí dice, es decir, cuán escarpada o achatada está una curva o distribución, lo que permite inferir la variabilidad entre los datos de esa distribución. Si está, digamos, alta la curva, si es alta, alargada, la concentración de los datos es, digamos, ahí, es bajo, es decir, son menos dispersos. Mientras si la curva es achatada, como un plato,
quiere decir que los datos están más dispersos respecto a la media. A eso se refiere. Vamos con los gráficos. Mira, aquí te presento también 3 gráficos. Y ahí la kurtosis mide eso, ¿no? Si está alargada, achatada o normal, digamos, la curva. Ahí está. Aquí tengo la gráfica. Nosotros analizamos aquí. Vamos a ver los tipos de curva de distribución según la kurtosis. Empezamos a analizar. Por ejemplo, esta de acá. Mira qué es lo que está pasando con los datos. Son achatados todos. ¿Qué me están diciendo? Son dispersos entre ellos. La curva va a ser de esta manera. Profesor, pero es simétrica. Sí, pero aquí la kurtosis no mide la simetría. La kurtosis no mide la simetría, sino mide, digamos, cuán achatada o cuán dispersos están los datos entre sí. De respecto a quién? A la media, no te olvides, a esta media. Ahí está, respecto a esta media. Ahí está. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando existe esta, digamos, esta gráfica o esta curva, existe poca concentración de datos respecto a la media. Es decir, los datos están muy dispersos. Esta es mi media, esta está aquí, está la mitad. Digamos, aquí la media se ubica por acá. Entonces, yo evalúo que mis datos, si tú observas acá están, mira, están simétricos, pero no, aquí no estamos evaluando a la simetría, sino cuán concentrados los datos están respecto a la media. En este caso, al estar, digamos, achatadas, casi de la del mismo tamaño, quiere decir que los datos son dispersos respecto a la media. Son muy lejanos entre ellos. A eso se refiere. Y cuando hablamos de eso, aquí nos está diciendo la curva es aplanada o achatada. Esta curva es aplanada o achatada. Correcto. Entonces a esto se le llama, como es aplastada y achatada, viene del prefijo griego, ¿no? Plato. Plato, achatada, aplanada, platicúrtica. ¿Qué quiere decir? Que los datos, esa curva es platicúrtica, los datos son platicúrticos. Quiere decir que los datos son dispersos. A eso se refiere. Vamos a evaluar la siguiente. Nosotros tenemos aquí, mira la curva cómo forma. La curva, esta curva se encuentra, digamos, de una curva normal. No es igual que la siguiente, la imagen de acá, mira, que es alargada, aquí está normal. Entonces, ¿aquí qué? Existe una concentración normal de los datos respecto a la media. Existe una concentración normal de los datos respecto a la media. Es decir, la variación de los datos son intermedios. ¿Correcto? Intermedios. Ahí está. Es decir, es una curva de distribución normal cuando yo tengo esto. Pero y vamos a ver cuándo decimos cuando es una curva de distribución normal. Ahí vamos a determinar ya ese coeficiente. A esto se le llama mesomitad, viene del griego, ¿no? Mesocúrtica. La mesocúrtica cuando tiene una curva de distribución normal, ¿correcto? O cuando los datos son normales respecto a esa media que se está evaluando. Ahí tenemos. Luego tenemos la de acá, la última gráfica. Mira, si tú te das cuenta, los datos están concentrados aquí en la media. Alrededor de la media, los datos más grandes están aquí. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? La curva va a ser alargada. Esto quiere decir que existe, ¿qué? Existe alta concentración de los datos respecto a la media. ¿Por qué? Porque están cercanos a la media acá. Cercanos a la media. Es decir, los datos están pocos dispersos acuérdate que estamos evaluando respecto a la media. No están muy alejados. No están muy alejados. Correcto. En este caso, la curva es apuntada o alargada. Así le llaman, apuntada o alargada. Y como es larga, por ahí lo ponen este nombre,
este prefijo, ¿no? Lepto, largo, alto, leptocúrtica. ¿Correcto? Entonces tiene, digamos, una curva leptocúrtica larga o apuntada, como se dice. Ahí tenemos entonces. Preguntas. Rapidito acá, preguntas. Pregunta de esta parte. ¿Todo claro? ¿Todo claro, por favor? ¿Preguntas? ¿Hay dudas? Si no hay preguntas, vamos a ver un poquito. Mira, cuando hablamos del coeficiente de curtosis, aquí sí hay que tener en cuenta. Platicúrtica, cuando el coeficiente de curtosis es negativo. Aquí, mesocúrtica, cuando el coeficiente de curtosis es 0. Y leptocúrtica cuando el coeficiente de curtosis es positivo. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, porque aquí también hay diferentes autores que trabajan esta, digamos, coeficiente de curtosis. Vamos a ver un poquito de ello, ¿no? Por ejemplo, aquí para determinar el coeficiente de curtosis también trabaja nuestro estimado Fisher, el coeficiente de Fisher. Y Fisher nos dice algo y hay otro que trabajan, digamos, también con los cuartiles y percentiles. Recuerda que Fisher siempre va a trabajar con esto, ¿no? Con datos agrupados y datos por ahí, datos no agrupados y datos agrupados. Ahí está, ¿no? La suma de esta operación de entre cada dato menos el promedio elevado a la cuarta, entre el tamaño de la muestra y la desviación estándar al cuadrado menos 3. Y para datos tabulados también utiliza esto. Mira aquí entonces para la interpretación. Si tú trabajas el coeficiente de Fisher, si tú trabajas con el coeficiente de Fisher, si ese coeficiente es menor que 0, significa que es platicúrtica. Es decir, la gráfica es aplanada. Si el coeficiente es igual a 0, me está diciendo que esa gráfica es mesocúrtica, es una gráfica normal de distribución de los datos. Correcto. Y acá, cuando me dice que el coeficiente es mayor que 0, me está diciendo que la gráfica es leptocúrtica, alargada. Quiere decir que los datos son, ¿qué? Menos dispersos respecto a la media. En la platicúrtica son más dispersos, esto es intermedio, la mesocúrtica y la leptocúrtica, no hay mucha dispersión de los datos respecto a la media. ¿Correcto? Mientras que por acá, cuando se trabaja ya con las funciones, digamos, de cuartiles y percentiles, tenemos una interpretación diferente. Mira lo que tenemos que tener en cuenta. Si ese coeficiente de curtosis es menor que este valor, que 0.263, eso es platicúrtica. Mientras que si es igual a 0.263 es mesocúrtica. Y si es mayor que ese punto, simplemente es leptocúrtica. Entonces ahí tómalo en cuenta, tómale, digamos, por ahí una captura de pantalla, porque eso es importantísimo, porque aquí, a partir de esto, vienen las interpretaciones. A partir de eso vienen las interpretaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, aquí es la comparación, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Si es más alargada, leptocúrtica, si es intermedia, estamos hablando de una mesocúrtica, y si está aplanada, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de una platicúrtica. ¿Correcto? Aquí no olvidemos, coeficiente, según Fisher, mayor que 0. Según cuartiles y percentiles, debo superar este para que sea leptocúrtica. Para que sea mesocúrtica, según Fisher, nos dice que debe ser igual a 0, o también debe ser igual a 0.263. Y la
digamos por acá, la platicúrtica es menores que 0 y también menor a 0.2.63. ¿Correcto? Es decir, negativos o también puede ser 0.1. También es mesocúrtica, ya digan platicúrtica. Ahí está. Miren el ejemplo anterior que hemos visto. El mismo ejemplo anterior, vamos a ver la curva, pero mira, vamos a ver, ahora estamos analizando curva. Vamos a hablar la kurtosis. Me dice, determine el coeficiente de kurtosis e indica qué tipo de distribución presentan las ventas. Vamos a verlo. Vamos a analizar, vamos a determinar. Yo voy a trabajar con esta coeficiente. Trabajo ahí el cuartil me sale 3. Ya lo trabajamos aquí el cuartil 3. El cuartil 3 me sale 5. Y trabajamos lo percentil, el percentil 90, que me sale 6.5, y el percentil 10, que me representa al 1.5. Al 1.5. Entonces, si evaluamos acá, nuestro coeficiente de kurtosis, simplemente ¿cuánto nos da? 0.2. 0.2. No estamos hablando de Fisher. 0.2. Estamos hablando, digamos, cuando se evalúa percentiles y cuartiles. Entonces, yo te pregunto, si me sale 0.2, según este coeficiente, yo te pregunto, esa gráfica va a ser, o los datos van a ser ¿qué? ¿Qué van a ser los datos? ¿Platicúrticos, mesocúrticos o heptocúrticos? Coméntame por ahí. Por acá me dice mesocúrticos, leptocúrticos. Me dice 0.2 a 0.2. Leptocúrticos tiene que superar al 0.263. El leptocúrtico, lepto viene largo. El leptocúrtico debe superar a 0.263. Debe superar al 0.263. ¿Es leptocúrtico o platicúrtico? El platicúrtico debe ser menor a 2.63. ¿Correcto? ¿Tú qué opinas? Me dice por acá Bruno que debemos tener en cuenta 0.2. Recuerda que es, digamos, decimales que tienes que evaluar también, ¿ah? Es platicúrtico, correcto, es platicúrtico. Para que sea leptocúrtico tiene que ser 0.264. Mayor a 0.264. Ahí empieza a ser ¿qué? Lepticúrtico. El platicúrtico, ahí está, comparaba. No, por eso te digo, cuando ves cuartiles y percentiles, estoy hablando del 0.263. Si yo veo, digamos, la otra distribución que hace Fisher, si ahí sí digo 0.2, de hecho, lepticúrticos, pues. En este caso es platicúrticos. Y Eric dice el hambre. Entonces aquí, y en Excel hay una función directa, igual kurtosis, y te sale automáticamente, digamos, el valor. Pero aquí el valor, cuando tú utilizas el Excel, me sale esto, mira. Si tú te das cuenta, me dice menos 0.67. Profesor, pero no es lo mismo. Claro, pero yo te pregunto, este valor negativo, ¿a quién me representa? ¿Esto me representa qué? ¿A una platicúrtica o no? Es lo mismo. Me representa una platicúrtica. Simplemente que aquí está evaluando con percentiles y cuartiles. Exactamente, aquí está, me está diciendo platicúrtica si yo utilizo la función directa. Es una platicúrtica.
Entonces, yo empiezo, digamos, a interpretar mis datos. ¿Qué es lo que me dice? Se observa que la distribución de las ventas, presentan ligeramente apuntamiento. Es decir, las ventas son platicúrticas. Ligeramente apuntamiento. ¿Por qué no puedo decir un gran apuntamiento? Porque sería leptocúrticas. Aquí ligeramente apuntamiento, lo que conlleva a una baja concentración de ventas alrededor del promedio. ¿Correcto? Es decir, si lo vemos gráficamente, ya lo vimos, ¿no? Vendría a ser de esta manera, ¿no? Ahí está, ligeramente apuntada, aquí ve, ligeramente, esto de acá, ligeramente. Entonces es platicúrtica. Ahí tienes. Ahora, vamos a trabajar un problema, nos quedan hay 5 minutos, 10 minutos por ahí, para trabajar el Excel. Esto ya es en el PSPP, que es eso, trabaja rapidito. Y ahí te sale, pero este es de otro problema, de otro problema. Yo tengo aquí un Excel rapidito, voy a bajar. Si lo tienes ahí, por favor, bájalo, está en el campus también la ficha en la sesión número 4. Nos quedan 5 minutos, perdón. Ya te lo mencioné, la próxima semana sí o sí hacemos full práctica. Si no, no nos vamos a quedar, digamos, así con las ganas de practicar, por el tiempo es... Ahí está, por favor, descárgalo por ahí tu ficha. Está en el campus. Y vamos por acá. Sí, exactamente, sí. Profesor, disculpe, ¿está en qué logro? En la semana 4, sí, semana 4 hay un archivo en la tarea, ahí abre ahí y ahí está. De hecho, que vamos a hacer full práctica la próxima semana con temas para ver todo eso, porque el tiempo a veces, si no lo tienes claro, la parte teórica de nada te va a servir para interpretar, porque aquí es las interpretaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el caso que hemos visto. El caso que hemos visto anteriormente. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos aquí? ¿Cómo lo trabajamos? Vamos armando por acá. Mira que no es necesariamente que armes esto, ¿ah? Esto de acá, sí me estás compartiendo, sí estás observando por acá. No es necesariamente que me armes esto. No es necesario. Simplemente, si yo quiero trabajar con el coeficiente acá, con los coeficientes, con las fórmulas de Fisher o digamos de Pearson, ¿correcto? Con cualquiera de ellas aquí con esto, lo puedes trabajar conociendo las funciones. Te voy a ir diciendo eso, ¿correcto? Y si quieres de frente, de repente, la forma directa de determinar el coeficiente, lo determinas. Y si ya quieres otra forma más rápida, también hay, donde te puede analizar digamos, por bloques, plum, todo. Media, promedio, moda, desviación estándar, varianza, todo, un rango, todo. También hay una función en Excel que nos permite eso. Lo vamos a ver. Vamos entonces acá. Vamos acá. Observa lo que vamos a hacer acá. Simplemente acá tengo los datos. Aquí tengo los datos, ¿no? Si yo quiero de repente armar aquí, quiero armar esta tabla, es fácil, ¿no? Simplemente yo digo, observo cuáles son mis datos y empiezo a trabajar, ¿no? Desde el 1 al 7, 1, 2, y luego si quiero y jalo acá, o si no escribo del 1 al 7, no son números grandes. La frecuencia, aquí sí, eso te enseñaron en estadística, en la primera parte, en estadística aplicada a los negocios. Lo trabajamos acá, simplemente dependiendo cómo te enseñaron. Yo trabajo con frecuencia. Mira cómo lo que voy a hacer. No es necesario esto, simplemente te voy a mostrar para que tú veas cómo están organizados los datos. ¿Sí? Organizados los datos. Yo tengo acá simplemente esto de acá, lo que voy a ir a la parte superior, mira aquí donde dice f de x,
insertar función, pero estoy seleccionando, mira, cabe. Estoy seleccionando todos estos datos, ¿sí? Todos estos datos. Ahí está, estoy seleccionando todas las frecuencias. Me voy a f de x y me voy acá a esta pestaña donde me aparece la función frecuencia. En el caso que no te aparezca, simplemente búscalo donde dice seleccionar categorías y busca la opción estadísticas. Busca la función estadísticas para encontrar ahí la función frecuencia. Luego ponemos aceptar y luego me sale esta, digamos, esta ventanita. Esta ventana, yo sé que no te va a aparecer porque como sale de ventana en ventana, ya no te presenta el, digamos ahí. Pero si estás con el Excel a la mano, vas a ver ahí que te sale una ventana. Donde dice datos, simplemente vas a seleccionar tu base de datos. Y donde dice grupos, vas a seleccionar mi variable de estudio, que es esta del 1 al 7. Luego, tú tienes en tu teclado Control Shift, vas a aplastar Control Shift, no lo sueltes, vas a dar Enter, sueltas el Enter, después sueltas el Control Shift. Aplasto el Control Shift, doy Enter, suelto el Enter y finalmente suelto el Control Shift para que me dé automáticamente todas las frecuencias. Y ya luego, arriba en la parte superior, tú tienes acá la sumatoria para saber si están completos tus datos. Son 24 datos, ahí está. 24 datos. Luego de ello ya voy a determinar esto, ¿no? Mediana, media, moda, para saber y determinar el coeficiente del coeficiente de asimetría. ¿Correcto? Entonces vamos por ahí. Vamos por ahí. Yo te pido en este tiempito, por favor, observa, digamos, porque no nos va a quedar mucho tiempo, obsérvame cómo lo trabajo. Obsérvame cómo lo trabajo. Porque si te lo vas a hacer en práctica, la próxima semana sí o sí hacemos full ejercicios, ¿sí? ¿Sí? Si no te vas, como dice Santiago aquí, te vas a perder. Porque voy a ir por allá, voy a hacer, observa cómo lo hago, cómo lo trabajo, ¿correcto? Cómo lo trabajo. Y ya luego tú lo vas a tener más claro. Aquí simplemente si yo quiero utilizar las funciones, voy a poner aquí, ¿no? Mediana. Media me dice, utilizo la función promedio. Promedio, correcto, selecciono mi base de datos y enter, ahí está, 4. De la misma manera, la función mediana, selecciono la función mediana, selecciono mi base de datos y ahí está. Luego, de la misma manera, la moda. Moda, aquí sí, trabájame con la función moda varios, ¿sí? Moda varios. Selecciono mi base de datos y automáticamente ahí. Ahí está. Vamos ahí. Edorita, luego lo hago, pero déjame aquí para verificar cómo lo trabajamos estas funciones. Este cuadro, cuando te digo, no es necesario. Si yo quiero utilizar Fisher, sí es necesario hacer esto. Pero si vas a utilizar lo que es Pearson, Pearson no te pide utilizar esto, más lo trabajas con las funciones de Excel. Pero igual, Edorita, luego que termino esto, nos vamos a ir a armar esa tablita. No hay problema por eso. ¿Sí? Luego acá, simplemente en la desviación estándar, voy aquí, no te olvides la función desves, ¿sí? Desves, busca la función desvesm, por eso te decía desvístete mujer, como dice la canción, y selecciona tu base de datos. No hay mucha dificultad, lo importante es, por favor, ahí está. Sí, Taís, pero no te preocupes porque como vamos a hacer el repaso de las semanas, no te preocupes, el examen se deja para 1 o 2 días para que ustedes lo suban. Y ahí ya se va a hablar cómo se va a hacer el examen. Lo importante acá, concéntrate acá, el examen todavía es la próxima semana. Vamos ahí, ¿sí? Vamos acá. El coeficiente de simetría, si yo quiero utilizar aquí, simplemente trabajo con estas
Cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado, ¿ah? Cualquiera de los dos me va a dar el mismo resultado. Si quiero lo aplico esto. Aquí sí, cuando yo trabajo el Excel, tengo que tener cuidado por poner los paréntesis. Si no pongo paréntesis, me va a dar otro resultado. Como aquí me está diciendo hay una diferencia arriba, debo poner paréntesis, porque si no pones paréntesis, va a dividir la moda entre la desviación estándar y luego va a restar. Entonces aquí yo pongo paréntesis, digo media o promedio. Ahí está. Luego digo menos la moda. Voy a trabajar si quieres con la moda, si quiero trabajo también con esto, es lo mismo. Cierro paréntesis. Luego digo ¿entre quién? Entre la desviación estándar. Y ahí automáticamente mira cuánto me da. Va a ser el caso de repente que tú estás ejecutando y te sale ahí. De repente te sale en general o de repente esto. Fórmula esto de acá. Simplemente arriba cambia como número y te va a salir 0.00. ¿Sí? De repente por ahí te sale así. Pero ya está configurado porque como es el Excel que lo estoy trabajando ahí, de la misma manera. Y mira, vamos a ver de repente aquí de forma directa. La forma directa simplemente es que igual. Voy a trabajar aquí coeficiente de asimetría. Hay uno donde dice asimetría P, no, sino asimetría, nada más. La primera opción. La primera opción donde dice asimetría, no de lo, porque el otro es el coeficiente de correlación que vamos a ver más adelante todavía. Entonces ahí, y selecciono mi base de datos, ese es de forma directa, y mira el resultado. Es lo mismo, 0.00. No hay diferencias ahí entonces. Aquí cuando trabajo con los cuartiles para el coeficiente, ya lo hablamos de la interpretación, ¿no? Ya lo hablamos de la interpretación, por acá está oculta, ahí está la interpretación. Es la misma que hablamos ahí en clase, la interpretación de este dato. Ahora, cuando nosotros queremos de aquí a trabajar con cuartiles para el coeficiente de kurtosis, cuartil X, no te olvides de tu X, aunque mal pague, acuérdate ahí en los cuartiles, percentiles, cuartil X, ¿qué cuartil voy a evaluar? Voy a evaluar el primer cuartil, entonces digo, punto y coma 1, enter. En el siguiente, cuartil 3, selecciono mi base de datos y simplemente pongo acá punto y coma 3. Listo. De la misma manera para el percentil, ¿no? Percentil, aquí simplemente trabajo percentil X, trabajo acá, punto y coma, y simplemente evalúo. ¿Qué percentil me están pidiendo? El 90. Pongo 90, pero pongo el porcentaje. O si no, 0.9 también puedo ponerlo. Ahí está. Y luego el percentil 10, ¿no? Percentil 10, evalúo acá mi base de datos y trabajo acá punto y coma, percentil 10, 10%. Ahí tenemos 0,5. Mira acá que en esto la fórmula a veces el estudiante tiene dificultad. Rapidito acá, ¿cómo yo ingreso acá para que me salga este resultado? Aquí está la fórmula, simplemente digo igual. Cuartil, arriba hay una diferencia, entonces digo paréntesis. ¿Qué voy a poner? Cuartil 3. Ahí está, selecciono cuartil 3. Menos cuartil 1. Selecciono el cuartil 1. Cierro paréntesis. Entre. Como abajo hay un 2 que va a multiplicar a todo esto, entonces abro paréntesis. Pongo 2 que multiplica, selecciono la opción asterisco, luego voy a abrir otro paréntesis para no tener dificultad. Percentil 90. Selecciono el percentil 90 menos el percentil 10 y cierro paréntesis, pero de esta parte.
de esta parte del percentil 90 menos percentil 10, cerré el paréntesis. Recuerda que para el 2 también hay otro paréntesis, entonces cierro el otro paréntesis y doy enter. 0.2. 0.20 es lo que nos salía también ahí, ¿no? 0.20. Y aquí cuando yo trabajo de forma directa, pongo kurtosis, de forma directa, selecciono mi base de datos y ahí está. Me sale el menos 0.67. Pero los dos me están diciendo que son platicúrticas. Las dos me están diciendo que son platicúrticas. No hay dificultad. Ahí lo tienes. Ya la interpretación aquí, ya lo vimos, ¿no? Se observa que el coeficiente de kurtosis es menor a esto de acá, es negativa o negativa. Entonces decimos que la distribución de las ventas presentan ligeramente apuntamiento, es decir, las ventas son platicúrticas, lo que conlleva a concluir que presenta una baja concentración de ventas alrededor del promedio, que es 4 ventas. Ahí tienes la interpretación. Tú te preguntarás para qué he hecho digamos, esto de acá a la izquierda. Porque si yo quiero ver mi gráfico lo puedo hacer aquí rapidito, ¿no? Selecciono acá, simplemente insertar, y aquí pongo mi gráfica y esta sería mi gráfica. Pero la curva sí tengo que transformar todavía la curva. Para la curva, yo lo que tengo que hacer es aquí, mira, estos son mis datos. Desde el 1, esto de aquí no están, esto de aquí le he agregado, esto de aquí, el menos 2, el menos 1, correcto, el menos 2, el menos 1 le he agregado para que tome ese rabito de la, digamos, de la curva. Eso ya es un agregado. Y aquí, digamos, estoy trabajando ya de manera ordenada mis datos, lo ordeno. Es decir, filtro acá, voy a poner la función filtrar para ordenar mis datos, ¿no? Aquí hay la función filtrar. Nos vas a inicio y aquí hay una función filtrar, ¿ve? Filtrar para que te ordene de mayor a menor y ahí lo ordenas, ¿no? Filtras ahí para que te ordene de menor a mayor. ¿Correcto? Y ahí, ahora sí, esta distribución normal, donde dice distribución normal, son los datos que me va a permitir ubicar esa gráfica. Pero eso no nos piden, pero ahí lo tienes como referencia. ¿Cómo voy a trabajarlo? Mira, ve, rapidito. Simplemente voy a poner una función que me ayuda. Estoy poniendo distribución y busco donde diga distri.nor.n. Ahí está, distri.nor.n. Y ahí me está mencionando, me dice, ¿qué es lo que debo agregar? Me dice, debo poner el primer dato. Luego me dice la mediana. Ubico la mediana. Aquí está la mediana. Luego me dice la desviación estándar. ¿Correcto? Primero, por favor, no coloqué el dato. Aquí el primer dato. Ahí está. Luego, punto y coma. Me dice, selecciona la mediana. Como quiero que me fije este dato, simplemente pongo F4 o simplemente el símbolo de, digamos, de Windows y F4 si es un HP para fijar. Luego voy, punto y coma, me dice desviación estándar. A la desviación estándar también lo fijo, pongo F4 y luego me dice acumulado. Donde me dice acumulado simplemente le pongo falso o 0. De preferencia 0 para no estar escribiendo falso. Doy ahí y estos son los puntos que me van a ubicar esa gráfica, ¿no? No es necesario, esto no nos piden, pero por ahí ya de repente te puede ayudar. Ya tengo aquí, ahora simplemente, ¿no? Voy a seleccionar estas dos filas que yo he organizado y voy a insertar y aquí voy a copiar donde están esos puntitos. Voy aquí buscar cuál de ellas lo puedo trabajar y ahí está, digamos, la gráfica, digamos, de eso, ¿no?
Y aquí lo alargas ahí para que se vea más, mejor ahí. Esto, si te das cuenta, forma una campana. Forma una campana, ¿no? Ahí está. Eso es. Antes que te vayas, tú te preguntarás, profesor, ¿hay otra forma de cómo trabajar directamente? También. Lo vamos a ver ya en la próxima semana, pero rapidito, mira, para que te quede ahí. Quiero analizar mis datos de una manera rápida. Simplemente me voy aquí a datos. Tengo que activar esta función porque a veces no está activado donde dice análisis de datos. Análisis de datos lo voy a activar. Si tú no está activado, lo activas. Y luego te sale esta ventanita. Mira, Santiago, no te preocupes, que lo vamos a trabajar con paciencia. Solamente cáptame la idea porque ahorita ya por el tiempo, nada más, porque la activación también de repente no aparece ahí. Tenemos ahí pasos para activarlo. Lo que voy a hacer acá, mira, selecciono acá la estadística descriptiva, ¿correcto? Selecciono acá y me aparece esto de acá, esta tablita de acá, ¿correcto? Esto de acá. Si yo estoy viendo ahí que no te aparece, creo que nada, porque no se está visualizando, yo también estoy con... Y no te aparece esta tabla que te estoy mostrando cuando yo estoy activando eso. Pero mira, rapidito para culminar acá, simplemente acá lo que voy a hacer es ir solamente mis datos desde el 1 hasta el 7, porque estos son mis datos, los otros lo agregué para que salgan las colitas de ese gráfico. ¿Correcto? Ahí lo tienes. Y simplemente acá luego lo que voy a hacer es aquí, voy a poner rótulo de salida y voy a seleccionar una parte donde me vaya a dar los resultados. Luego voy a poner resumen y vas a visualizar por acá, por ejemplo, mira todos los datos que yo puedo obtener simplemente activando la función análisis de datos. Tengo la media, tengo la mediana, tengo la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, coeficiente de asimetría. Y aquí te dije, mira, si a ti te sale como esto de acá, visualízalo ahí. Simplemente lo que tú tienes que hacer es ir aquí y cambiarlo, porque está en general. Ponle números y te va a salir ahí, mira, 0.00. Ahí está. Y si quieres agrégalo más decimales, ahí está. ¿Te das cuenta? Y ahí está analizando todo. Si imagínate que quieres analizar 5 variables. Organizas tus datos, simplemente ejecutas por esa función y tienes todo el análisis. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la tabla no te aparece análisis de datos aquí. Eso es lo que no te parece porque estamos aquí en datos. Esto de aquí, análisis de datos, no te aparece. ¿Lo puedes hacer de una manera muy rápida por medio de los continuos? Esto de aquí, mira. Esto de aquí, lo que estoy mostrándote acá, esto de repente no aparece en tu Excel, análisis de datos. Eso es lo que me permite a mí ejecutar de una manera todas las funciones que hemos visto. Cuartiles no te ejecuta. Te ejecuta solamente la mediana, digamos por ahí. Pero eso es lo importante, ¿no? La mediana, porque aquí si vas a trabajar, digamos, de forma, si tú te das cuenta aquí, lo más importante y relevante, todo está en función. Lo hemos visto las medidas de tendencia central, que son media, moda y mediana. De localización, ya hemos visto cuartiles, percentiles, deciles, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Pero, vamos, tienes clases, creo, la próxima semana, full práctica. Desde el inicio, ¿ah? Sí, profesor, porque ya comenzó la otra clase. Sí. Listo. No te preocupes. Listo. Yo sé que por ahí a veces el tiempo no nos da.
Pero, a profe, veces... ayúdenos tomando una clase para practicar con usted. Sí, Puede ser exactamente. Por eso, yo como le dije, yo hablé con alguien, me dejó su número por acá, hablé, lo escribí, me fue de su empresa, creo, por él dice, somos la empresa tal, necesita información. Le digo, no, no sé quién fue la que dejó su número, entonces digo, pues, Profe, dime, dime. disculpe, una consulta. ¿Tenemos que trabajar el Excel y subir la tarea o eso lo vamos a hacer en Eso clase la próxima semana? Exactamente, déjalo todavía porque Ah, quiero ok. que lo trabajemos, digamos, ahí con tranquilidad, que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Porque de Profe, dejarte tarea, como agrumarte las tareas, de nada Sí. si no tienes, digamos, cómo trabajarlo, no conoces mucho. Entonces, la Ajá. próxima Ya. semana, Profesor, todas las la medidas. otra semana es Gracias. la primera continua que tenemos. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos Siempre se da en la la práctica evaluación. o...? La evaluación continua se te da para que subas durante 2 o 3 días. Ay, ok. Ya, profesor. Sí, no hay Ya, problema. profesor, muchas gracias. Listo. Buenas noches. Buenas Solo para noches. que quede claro, esta semana no tenemos tarea entonces. No, porque como vemos, el tiempo a veces es corto. Lo que quiero, como te dije, como es la quinta semana, hacer un repaso. Un repaso para que nos quede súper claro todas las medidas y que hablar de un solo caso y ese solo caso, trabajarlo todas las medidas y qué encontramos en eso. ¿Qué información nos da? Es igual, estás analizando un proyecto, ese es tu variable y estás ahí, pero ¿qué mensaje me está dando? ¿Correcto? Listo, profe. Sí, El próximo lunes, Keila, el próximo lunes, porque si de repente vamos a otro día, luego vamos a ver del PSPP también, pero no te preocupes por ese, que te voy a dar esa clase del PSPP en otro día, para que tú también tengas conocimiento. El PSPP simplemente es organizarnos, cómo activamos eso y luego todo funciona activando, digamos, la ruta nada más. ¿Sí? Eso lo hablamos el lunes todavía, el lunes, no te preocupes por eso. Listo, entonces, nos vemos. Cuídese. Hasta la próxima semana. Buenas noches.